Bueno, estamos acá para celebrar el felicísimo hecho de la salida del libro de María Inés Caballero, que es esta belleza que se llama Flores diminutas como estrellas, que es un libro que María Inés vino trabajando conmigo, con Marcelo Rubio y más que nada, sobre todo ella, amasando a través de los años y de las vivencias un corpus que quedó en este libro que va entrelazando las experiencias vitales de María Inés hasta un determinado momento. Esperamos que vendrán otros, ¿no? Sean de anécdotas o de cuentos, que yo me voy a permitir cometer la infidencia de comentarles que hay unos cuentos en camino y unos cuentos con unas protagonistas mujeres muy interesantes. O sea que María Inés es una gran trabajadora de la palabra. A mí esto de las trabajadoras de la palabra no sé si me gusta mucho, pero en este caso sí, porque es preciso. María Inés ha trabajado muchísimo en este libro y sigue trabajando ahora mucho en lo que vendrá. Ha sido una, no alumna porque tampoco, pero ha sido sí una tallerista, podemos decir, dedicada, que en todo momento empujado para adelante, y este es el resultado feliz que tenemos acá desde este espacio, que es el Café Literario Adela, que la vio crecer con nosotros, pero que hay tantos otros espacios, porque no es solo eso, ya después, más adelante, cuando la entrevistemos, nos lo va a contar. María Inés también hace relatos en los colegios y en eventos, porque además es narradora oral. También de origen es maestra y fue directora, es profesora de nivel inicial y directora de nivel inicial en colegios de la ciudad de Buenos Aires, así que tiene amplia experiencia docente y también amplia experiencia narrando. Por eso hay hoy dos narradoras que nos van a acompañar, dos narradoras orales. También es algo con lo que yo, la verdad, que me da muchísima admiración, porque no es fácil narrar, no es fácil leer el cuento propio ni el de otro, y mucho menos narrar, porque narrar hay que elegir los momentos, hay que recordar de memoria determinadas partes, aunque uno no lo diga con la misma palabra, pero después también transmitirlo para que la gente lo pueda recibir. Y esto es toda una conversión que tiene un trabajo atrás, que hace que sea tan, después cuando uno lo escucha y dice, ¡ay, qué maravilla! Atrás lleva un inmenso trabajo. Así que hoy en esta reunión, a café lleno, les comentamos, estamos a full, vamos a tener el placer de escuchar a dos narradoras orales, vamos a recibir a la gente de Ediciones del Camino y por supuesto le vamos a preguntar a María Inés todo lo que se nos ocurra sobre este libro hermoso. Y entonces hoy, para empezar, ahora vamos a darle paso a alguna de las dos narradoras, las que quiera. Ahora les voy a explicar, que son Silvia Mellino, que es antropóloga y narradora oral, y Alejandra Villasante, lo leo para no cometer errores, pero lo iba a decir bien, Alejandra Villasante, que es psicóloga social, que ellas han elegido un pedazo sorpresa. Ni María Inés ni yo, nadie sabe qué nos van a narrar. Esto es parte de lo lindo, que es el descubrimiento de este libro. Así que nada, que dé un paso al frente la que quiera empezar con la narración. Cambiame el lugar porque quiere que esté de frente, porque tiene que mirar. Claro. María Inés dice en su libro Flores diminutas de las estrellas que es una suma de recuerdos de los buenos y de los otros. Y también que es un ejercicio de escritura que tiene que ver con su vida, de aquella que es y de la que fue. Aquella que fue a los 5 años que entró al colegio de monjas, que no salió hasta que terminó la secundaria, que entró en la sala de jardín con esa capotita y ese delantal todo almidonado que era tan difícil para moverse. La que cuando llegué a sexto, la hermana
La hermana Georgina me llamó y me dijo que quería que yo recitara para el acto del 9 de julio Cielito de la Independencia, de Bartolomé Hidalgo. Cada vez que trataba de ensayar, no sé, no me terminaba de salir. Y para todo esto, encima, la hermana Georgina me decía, caballero, yo odiaba que me llamara caballero, caballero, estudie, porque yo sé que usted no lo va a hacer bien. Cuando llegó el día del acto, no sé si era por los nervios o por el frío, pero apenas pude recitar cielo, cielito, cielito, y salí corriendo y me fui al baño y me encerré ahí. La maestra me disculpó delante de todos los padres. Cuando salí del baño, estaba la hermana Georgina. Caballero, yo sabía que usted no lo iba a hacer bien. Los dolores de estómago que me provocaba la hermana Georgina me duraron durante toda la adolescencia, porque después la nombraron rectora de la secundaria. Yo recuerdo aquel bendito domingo en casa con mi prima Cristina. Ella escondida me entregó una carta y me dijo, léela, porque trata de una chica en su noche de bodas. Llévala a la escuela. Yo tuve la felicidad de llevarla a la escuela y al día siguiente, el lunes, en el baño, la leímos con todas. De repente apareció una de quinto y nos preguntó qué estábamos haciendo. Y yo le dije que estábamos leyendo una carta y le tuve que contar de qué tipo de carta. Y ella me la pidió y la leyó. Y después salió corriendo y yo salí corriendo detrás de ella. Pero claro, tocó el timbre y me tuve que volver al aula. Era la clase de física. Cuando ya estaba terminando la clase, apareció la hermana Georgina. Perdone, señora profesora, no le voy a interrumpir demasiado la clase, solamente quiero hablar de esto. Sí, esto era la carta de la noche de bodas. Se paró delante de todas nosotras, de las 2 filas de bancos, y nos dijo, una de ustedes ha traído esto a esta institución sagrada, pecando de lujuria de pensamiento. Le agradecería que se levantara y dijera quién fue, porque de lo contrario me veré obligada a poner una amonestación colectiva. Les recuerdo también que 2 de ustedes tienen ya 24 amonestaciones. En el caso que yo ponga una sanción colectiva, esas alumnas quedarán inmediatamente expulsadas del colegio. A mí me temblaron las piernas, pero me levanté. La hermana Georgina me hizo señas para que la siguiera a la dirección. Y ahí en la rectoría me quedé sentada. Yo sabía que ese iba a ser ya el principio del fin, de mi fin. De pronto vi entrar a mi mamá, que me clavó los ojos y me congelé. La hermana Georgina le explicó lo que había sucedido. Tuvo el buen tino de no mostrarle la carta. Por primera vez mostraba consideración, pero no hacia mi persona, hacia la de mi mamá. Mi mamá, después que escuchó todo, le dijo, hermana, si usted considera que lo que hizo mi hija se merece una sanción, yo estoy todo de acuerdo. Y ahí mismo, ese lunes, me fui a mi casa con 24 amonestaciones y la prohibición de salir durante todo un mes. Niña del demonio. Alejandro, quería darte la bienvenida. Gracias. Acá acaba de narrarnos un pedazo sorpresa del libro, Silvia, que es narradora oral. Y Me perdí esa parte. ahora vas a presenciar. Te queda la una otra narradora. Te queda Bien, otra bien, narradora. buenísimo. Pues me alegro. Te damos la bienvenida y te pregunto, Alejandro querido, ¿cómo fue para vos esta experiencia de editar el libro de María Inés? Lo primero de todo, me gustó mucho el texto, me pareció
amable, agradable, fluido, sin escollos. Bueno, por una cuestión de edad también me trajo muchos recuerdos míos que me parecieron muy lindos, muy vívidos. Recordar montones de cosas de la época, música, cosas de la televisión. Me pareció que estaba muy bien, es decir, que era bien armado, no tenía baches, bien, correcto, eso primero que nada, ¿no? Que es importante. Eso es fundamental. Casi fundamental, sí. Si no, bueno, es decir, perdón que diga esto, pero bueno, este sellito que está ahí, que 15 años de trabajo. Sí, y que de mínimamente tiene que haber, bueno, algún un sentido, bueno, en el texto, ¿no? Que no es publicar por publicar, sino que uno tiene que encontrar un valor en lo que va a dar a conocer. Eso fue lo primero. Y después, bueno, a mí me gusta mucho trabajar con esto. Hace 40 años que vendo libros, he hecho de todo, o sea, venta en salón, trabajo actualmente en la librería Hernández, he importado, exportado, cargado cajas, cobrado, abierto el piolín, cerrado el piolín. Por amor a la literatura. Exactamente. A mí me gusta la información, porque es verdad, casi todo el mundo, bueno, piensa en libros y literatura o la narración, o la ficción, ¿no? Pero a mí, por supuesto, me interesa la ficción, pero lo que más me interesa, ahora existe internet y todo eso. Bueno, cuando yo tenía 20 años o 18 y empecé a querer entender qué era el mundo, la vida de Larrieto, bueno, todo pasaba a través de los libros. Y bueno, a mí los libros me dieron, conocí poetas, conocí literatura y bueno, mucha información, qué sé yo. Diccionarios, por ejemplo, bueno, hace 40 años atrás leer el diccionario era toda una aventura para conocer, para saber geografía, uno viajaba con demás. Sí, y buscar libros también, había que ir a la biblioteca. Sí, exacto, sí. Está en la librería, bueno, qué sé yo. También a la librería. Hernández, Uf, bueno, mi mujer, de todos mis amigos, desde que tenemos 15 años, veníamos a Corrientes, que era como ir a París, a Hollywood, claro, y mirar libros, eso, o sea, la fiesta, es el sábado de la noche, ir a la librería, tomar café en La Paz, eso era... Claro, como estar en París en 1940, qué sé yo. Entonces todo me gusta, todo me interesa con respecto a los libros, y el paso subsiguiente, que fue también muy amable, que fue trabajar con Marinés todo el texto primero hasta llegar al punto de poder mandar a imprenta, el diseño. Bueno, mi experiencia me ha dicho que hay una instancia, como una especie de salto al vacío por parte del autor, sobre todo el autor Nobel, ¿no? Que recién es su primera o segunda o tercera. Que bueno, que soy nueva en algo, ¿no? Siempre hay algo. Exacto, nunca se termina de aprender en esta vida. Por ahí ya después, pero igual, he editado gente que ya tiene varios textos editados. Yo pienso que son como hijos de papel, Alejandro. Tal cual. Y siempre distinta. Hay una instancia así agridulce de temor a lo desconocido y de esperanza y de expectativa. Todo. Bueno, yo siempre trato de acompañar ese momento entre que empieza el diseño, se hace todo el trabajo de diseño, bueno, entra a la imprenta, ahí sí se crea esa especie de momento de incertidumbre, bueno, hasta que sale, se ve el libro físicamente. Bueno, esa fue concretamente la experiencia con este texto en particular, que me dio mucho gusto y mucho placer, como casi todos. Como casi. Vamos a poner casi, pero tampoco hay que ser. La tapa y el
el diseño, Alejandro, también lo veo con vos, Marinés. Sí, ella tenía la idea de la flor de ciruelo. Que Sí, en que se algún parece momento, tanto a la sakura, a los cerezos, ¿no? bueno, claro, por eso hubo varios correos donde aparecía hacer eso. Y Mariana No, me decía, son ciruelos. son ciruelos. Pero todo tiene esta idea de esta cosa así, oriental, ¿no? De Sí, los pero no, cerezos en pero no flor. era. No Claro. era No eso, era. no. Ella tenía esa idea y bueno, la fuimos diseñando hasta que le gustó a María Inés, me pareció bien a mí. Yo tengo igual un formato más o menos tradicional, trato de no ser demasiado, ni demasiado original ni demasiado vulgar, digamos, de estar un poco en el medio. Vulgar no sería una palabra correcta, pero a lo que me refiero es que intento no hacer nada demasiado así novedoso, porque para ser muy novedoso hay que ser muy... ay, perdón. No pasa nada. Pues está presentando otro libro mío en otro lado. Perdón. Hoy te tocó, todo te cayó en el Sí, mismo sí, día, como ahora pasa siempre. arrancaba. Pero bueno, viniste a decir. Sí, vine a sí, es verdad. Así que no. No, me gusta mucho la edición, porque la letra es grande y se deja leer y hay espacios, ¿no? Siempre. Con los títulos, después hay, ¿no? Hay como un aire. Separadores, Eso, claro. yo como gran lectora eso lo valoro, porque también uno para hasta descansar la vista y dejar que el pensamiento... Yo siempre busco que, es decir, obviamente lo valioso está en lo que se lee, no en cómo se lee. Pero todo contribuye sí, a la experiencia de el lectura. autor tiene que escribir el libro. Bueno, yo puedo opinar algo, jamás sección, ¿cómo es? Jamás Claro, censurar. censuro, eso exactamente, esa es la palabra. O sea, o lo edito o no lo edito. Claro. Puedo hacer una sugerencia, puedo sugerir, pero si no lo quiere el autor, no quiere. Pero bueno, el trabajo del autor es escribir el libro, el trabajo del editor es editarlo, y eso también Sí, pero es un trabajo muy importante. es una forma de comunicación, que sea algo amable a la vista, que en principio no presente, uno se encuentra con una letra muy chiquita. Sí, cuesta leer o es confusa la... Rechaza sí. algo muy oscuro o demasiado claro. Bueno, no sé, parece una tontería, pero bueno, yo hablo con los imprenteros por la tinta, qué sé yo. No, bueno, que hay que cambiar el cartucho, todas esas cosas. Es todo un tema, pero yo busco eso, busco sí que a la vista ya sea algo amable, algo cómodo, es decir, que invite a entrar. Bueno, después ya una vez que se entra el texto, bueno, ya está la historia ahí, ¿no? Pero en principio la tapa y las primeras páginas y la primera mirada, sí, a cualquier página, ¿no? O sea, todas tienen que tener su armonía, su ubicación. Bueno. Y Alejandro, y trabajaron así, dale. Sí, dale, Alejandro sí. me ayudó un montón. Éramos desconocidos. Nos presentó Marisú. Sí. Él con 40 años de experiencia en lo que hacía y yo, nada. Claro. Pero con un Entonces, gran trabajo de Sí, escribiendo. pero quiero decir que es muy hermoso poder contar con alguien que te levanta en un momento donde tenés incertidumbres y desconocimiento, porque yo podía, hace 20 años que escribo y esto es lo primero que me animo a sacar. Y me animo a sacarlo, en parte me ayudó la pandemia, vamos a ponerle un punto a la pandemia, porque en esa época donde estábamos tan solos, aunque viviéramos con otra persona, pero solos porque estábamos quietos, detenidos. A mí la literatura, como es un refugio, escribir y leer, para mí, tengo que reconocer que hace muchos años que me di cuenta que no podría vivir sin libros y sin literatura, no podría. Me da felicidad pensar que no podría, que necesito alimentarme de los libros, de los escritores, de las historias. Necesito ese páramo que da ir a otros mundos, ir a otras historias. Eso me cura de lo que a veces uno siente que es
momentos difíciles, problemas personales. Y bueno, y contando con respecto a Alejandro, no pensé que cuando me dijeron te comunico con el editor, yo me imaginé a un señor que me iba a mandar, que me iba a decir, bestia, no sabés ni lo que estás haciendo. Y me encontré con un hombre muy tierno, muy generoso, ¿no? Que todo me pedía permiso, ¿te parece? Qué sé yo, esas cosas que decís, cuánta suerte tuve. Que lo mismo que me pasó con Adela, que bueno, yo, digamos, Adela tiene eso que es una tromba que se manda, ella se manda, ella se manda. Y va al frente con todo y no le importa nada. Bueno, entonces yo, que venía hace 20 años escribiendo y que nunca me animé a hacer esto, ella empezó ahí a meter fuego, qué sé yo, y dijo, dale que sí, yo te ayudo, y vamos a ver, y que no sé, ya vas a encontrar un editor, ya vas a encontrar no sé qué, ya va a aparecer. Por eso digo que, digamos, sumado a Marisú, que hoy no puede estar, porque está cuidando a su madre, y entonces no pudo venir, que es la responsable de mi apoyo económico para poder lanzarlo, pero me gusta decirlo, y de agradecérselo a Marisú, que es una protagonista del libro, que es mi compañera de la sala de 5, de la primaria y la secundaria, y después que fue la hechicera que unió a esta pareja, porque nos habíamos separado, y entonces ella armó, cual así Celestina, un encuentro, bueno, de todas esas cosas es la culpable Marisú, por eso la nombro. Bueno, fueron mis apoyos, ¿no? Más allá de que el producto sea intermedio, más o menos, o algunas personas me mandan mensajitos con apreciaciones que yo me quedo muy gratificada, ¿no? Y historias personales que la gente que lo lee siente que le reflejan por edad, por ejemplo, ¿no? La muñeca Marilú, la máquina de coser Norita, el Club del Clan y Violeta Rivas, y Pedro y Pablo, y la Marcha de la Bronca, y todo eso, ¿no? Porque también el otro palo de mi historia personal y de mi vida es la música. No podría vivir sin música, no podría. El señor que duerme conmigo sabe que si yo no tengo música, es como que ese día no estoy bien. Entonces, por eso, o sea, todos esos ingredientes están ahí, y el paso del tiempo, ¿no? Es algo muy importante, ¿no? O sea, intenté encontrar la voz de la niña, que fue muy feliz, a pesar de la Georgina, la monja, que me torturó siempre, a pesar de esa monja, de esa infancia, como digo, tan cuidada, y también, o sea, cómo fue pasando, ¿no? Marisú me decía, ¿por qué se te ocurre ahora, en este momento, publicar un libro? La librera. No, la librera. La dueña de la librería Hernández me preguntaba a mí, le digo, ay, no me hagas esa pregunta, porque me da felicidad. Y porque, mira, yo tengo nietos y el libro me va a sobrevivir. Y para ellos escribo, en principio. Porque mis hijos me soportan desde que nacieron, está todo bien. Bueno, ¿viste? Pero en el caso de mis nietos, acá tengo el más chico de todos mis nietos, a Ney, con 5 años, que va a recibir su libro. Hoy a la mañana me dijo, mirá que me tenés que dar el libro que me toca a mí. Digo, sí, porque yo quiero que cada uno de mis nietos tenga su propio libro, porque es así como tiene que ser. Sí, sí. Y bueno, ¿cómo no voy a escribir un libro? Porque esto queda. Y además es una manera de conocer una época que no existe. La época de mi infancia, los 50, los 60,
los 70, los 80, el 2000, para los chicos que nacieron después, no existió. Y poner en palabras eso, me parece que es como sobrevivir, ¿no? Es como que dicen que los libros no sobreviven en el tiempo, porque si no, no estaríamos leyendo esas cosas de cuánto hace. Exacto. El arte en general, ¿no? Sí. Es aquello que, bueno, acá veo. Sí, claro. Como es, bueno, Sí. el de la ola, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, Sí, de que lo pintó Okusai, 1850, bueno, sí, y acá está claro. entre nosotros. Claro. La producción de arte en general, bueno, es una forma de trascendencia Claro. de la propia existencia, ¿no? Bueno, no sé si contesté un poco lo que... Perfecto. Nada más le tenemos que dar a la... Exacto, vos Marinés, dale, vamos, sí. Bueno, y ahora Alejandra Villasante. Hoy voy a hablar de mi tía Juanita. Tía Juanita, cuando era chica, era muy pícara, muy traviesa. Le encantaba desafiar a sus hermanas. No le importaba que la castigasen. No, ella lo iba a hacer una vez. Siempre cuenta en una anécdota. Era chiquita y le dijo a las hermanas: a que me animo a saltar arriba de la almohada del papá cuando está durmiendo la siesta y no le toco un pelo. Y cuando ella se animaba, ya está. No había forma de que parase. Y así, dicen, un montón de travesuras que hacía. Cuando fue la primaria, en la edad de ir a la primaria, vivían en el campo. Entonces mandaron a mamá y a la tía Juanita a Buenos Aires, a la casa de una tía viuda que tenían, adinerada, así que dicen que los fines de semana pasaban buenísimo. Pero, claro, el calvario era la semana. Y mucho más, porque las monjas eran muy severas. Y mucho más para la tía Juanita, que era zurda. Entonces la monja le ataba la mano izquierda para que escribiese, bordase, hiciese todo con la derecha. Pero claro, Juanita pícara como era, esperaba que la monja se fuese y se desataba la mano y escribía con la izquierda, bordaba y se volvía a atar la mano. En conclusión, la tía Juanita terminó siempre usando la mano izquierda para hacer cualquier cosa. Cuando era muy, ¿cómo es? No me sale, pero aprendió a manejar cuando era jovencita. El forté del abuelo, en el campo. En los años 40, que una mujer manejase era todo un tema, pero en el campo era una atrevida total. Y entonces dice que el abuelo la mandaba a hacer las compras al pueblo en el auto. Cuando entraba al pueblo, pero salían de los negocios para verla manejar. Pero ella era así. Y después, bueno, claro, ya en el año 45 mi abuelo murió. Entonces mi abuela no se podía hacer cargo del campo, era mucho para ella. Así que lo vendió. Dicen que lo malvendió, que en la primera oferta que tuvo, pero siempre se dijo que era culpa de Perón. La palabra Juan Domingo en la casa de mi abuela era una mala palabra, directamente, no se podía hacer. Y bueno, vendieron el campo, mi abuela se vino con sus hijas a Buenos Aires y compraron un departamento en Villa Crespo. Al principio todo estaba bien. Pero a la medida que iba pasando el tiempo, el dinero del campo se empezaba a acabar. Entonces, bueno, por primera vez empezaban a sentir las inclemencias de la economía. Y así que mi tía Juanita y mi otra tía Bocha se fueron a la academia de corte y confección y aprendieron a coser. Cuando se diplomaron, pusieron el diploma en el comedor y empezaron a coser a las vecinas. Y así, trabajando, fue subiendo la economía familiar. Pero bueno, en el 53
3 más o menos, creo, sí, la tía se puso de novio con un español, dueño del restaurante de la esquina de la casa. Un hombre mucho más grande que ella, viudo, con un hijo. Y tuvieron 2 hijas. Cristina, la de la carta, e Isabel. Cuando Cristina tenía 9 e Isabel 2, quedó viuda. Viuda y con muchas deudas de ese restaurante. Así que buscó un empleo y se puso a trabajar en una fábrica como costurera. Ahí trabajó, fue pagando todas sus deudas, mantuvo a su hija, a sus hijas, se mantuvo a ella. Y bueno, siguió trabajando en esa fábrica hasta que se jubiló. Yo me acuerdo cuando yo tuve mi primer trabajo, ella me dio un consejo que no olvido. Me dijo: no te dejes pisotear, nena, hacete valer. Porque mira, querida, con marido o sin marido, lo importante es la independencia económica. Y lo tuyo, acordate bien, que lo tuyo es tuyo y no te lo puede sacar nadie. Ese consejo creo que lo tengo hasta el día de hoy vigente, está en mi mente, siempre es importante. Y después, claro, ella venía siempre a casa a darme una mano con los chicos, los iba a buscar al colegio, los traía, les hacía la leche, les conocía algo, siempre estaba dándome una mano. Porque para mí la tía Juanita era como una segunda madre. Para mí fue muy importante. Después, los últimos años de su larga vida, las pasó en un geriátrico. Íbamos todos los sábados con mamá al hogar a tomar el té con ella o a almorzar y nos reíamos, chusmeábamos, nos contábamos anécdotas de cuando eran chicas, nos pasábamos bárbaro. Me acuerdo que la última vez que nos juntamos las 3 fue el fin de semana anterior al Día de la Madre. Ella estaba pasando en ese momento por un periodo de inapetencia severa. Flaquita, muy flaquita. Me acuerdo que ese último almuerzo lo tengo. Ella estaba sentada allí al lado mío, mamá estaba enfrente y el televisor estaba prendido y estaban dando un capítulo del Zorro. Cada vez que veo el Zorro en la tele, me acuerdo de esa escena. Y nada, esa fue la última vez que estuvimos juntas, porque después ya ella, el 10 de diciembre de ese año, falleció. Y yo siempre la tuve muy cerca, y más pasan los años, más cerca la tengo al lado mío. Y cuando alguien la nombra, me la imagino, con su cartera negra colgada, su saquito de lana abotonado adelante, 2 o 3, porque superpuestos, porque era muy violenta, como yo. Y me la imagino viniendo todas las mañanas a mi casa muy contenta para darme una mano. Esta es la historia de la tía de María Inés, que se animó a ser zurda, se animó a manejar, se animó a mantenerse y le dejó a la impronta a María Inés de animarse a publicar este libro. Felicitaciones. En este libro van a encontrar de todo, digamos, los familiares, la llegada del amor, la juventud, los hijos. De hecho, yo repasaba recién, ¿no?, las partes, y entonces son simientes, hallazgos, apuestas y desafíos, trueques, ¿no? Y cómo va siendo todo esto. Hay textos entrañables que desde ya les recomiendo, como El timbre mudo, que puede ser un cuento en sí. Después también
el reencuentro, ¿no? Donde sale acá, el aquí presente Oscar, El chico de las patillas. el chico de las patillas, que a mí me tenía fascinada cuando hacíamos la corrección. Yo le preguntaba a Marinés, ¿es el chico de las patillas este? Y ella era mala y no me decía nada. Pero bueno, eso era lo que se usaba en esa época, ¿no? Así que sabemos que en algún momento en su juventud Oscar fue Boy Scout. Sabemos de los campamentos, que de un campamento en especial donde se cayó un chaparronazo tremendo. Así que nada, ahora vamos a abrir para cualquiera de ustedes que quiera hacer una pregunta o preguntar algo. Y yo quiero preguntarle a María Inés, bueno, ya nos contó un poquito, ¿no? Cómo fue la experiencia de escritura de este libro, cómo lo fue viviendo ella. Pero bueno, quiero preguntarle a María Inés, ¿cuál es ya sé que es como un hijo de papel, ¿no? Que ahora sale y todo esto, María Inés, pero ¿cómo fue? Si ya empezaste a escribir en la pandemia, dijiste, o era antes, No, y mucho tenías antes. como mucho antes. Bueno, ¿y cómo fue que lo fuiste enlazando antes de darte cuenta que era acá que tenías como una especie Sí. de corpus? No, los primeros relatos los empecé en el 2003, 2004. Tienen como esa vejez de 20 años. Yo mi primer taller literario lo hice en el centro cultural que Mariela había armado con sus amigas. Había un profesor muy joven que en general era él y yo, porque faltaban mucho los alumnos. Entonces, Se aprende un montón porque queda uno con uno. y además era encantador y tenía todo un empuje bárbaro. Bueno, él fue mi primer experiencia y me propuso escribir, y yo por esas épocas en realidad empecé a escribir mucho sobre lo que me ponía triste, sobre los momentos difíciles, las enfermedades de mis padres. O sea, hay textos de los que están acá que tienen esa vejez, 20 años. Y de hecho así cuando nombrás precisamente, ¿no? Que por eso está esta tapa, cada uno la buscará dentro del libro después cuando lo lean, por eso está esta tapa de La flor del ciruelo y hay tanta naturaleza por todos lados, tantas plantas interesantes. Sí, sí. Bueno, eso, digamos, estaban. Después, cuando empecé a estudiar con Ana María Bovo y nos empezó a pedir que empezáramos a recordar cosas de la infancia y que las volcáramos orgánicamente, que le diéramos como una especie de organicidad a los relatos, porque bueno, obviamente hay algunos que fueron cosidos con los hilos de la mentira. Porque Como corresponde a todo escritor. como corresponde a toda escritura, ¿Cuál es como la realidad? vida, claro, porque hay algunas cosas que no eran exactamente, si bien es autobiográfico, si bien los personajes que son reales, existieron o están vivos, había que darle un armado donde necesitaba un poco la ayuda de la ficción para que terminaran de tener, ¿no? Un brochecito final. Pero Como se decía en mi época, piadoso telón. claro, todo eso, ¿no? Pero Si no sería periodismo, ¿no? claro, o crónica pura, ¿no? Claro. Pero, digamos, el último, que es por supuesto, el último capítulo, lo terminé en enero del 21. O sea que del 2003 al 21 están todos los relatos. Un gran abanico. Sí. Y a partir de ahí empezó, digamos, ya la corrección empezó en el 20, como les contaba. Empecé a ver cuál de todas las cosas que había escrito me parecían que podían entrar en un material y que medianamente se complementaron, como decía la escritora Baroncini Sí, atrás, que está linda la contratapa. que se puede leer solos, cada uno sueltos, y se pueden leer todos seguidos,
¿no? Que eso me gustaba la idea de que se quisiera cansar, le gustaba el título. Son como Y los quería- bombones, ¿no? Elige este Dependiendo la noche. claro, elige este y termina este y después agarra otro. Y eso también me parecía lindo, como si fueran cuentos, pero en realidad no, porque es una novela. Y bueno, nada más que eso. Marinés, y mira, acá ponés, ¿no? A la primera parte, vos ponés, que bueno, que ya dijimos que es, sí, la primera, el libro tiene como un epígrafe que dice: la escritura es siempre lo que va quedando. Es un intento de comunicación de lo interno con el afuera. Laura de Betach. ¿Por qué elegiste este epígrafe? ¿Y quién es Laura de Betach? La que estamos. Es una escritora muy conocida para los que trabajamos en literatura infantil. Es una de las popes de la generación del 80, junto con María Elena Walsh, con Graciela Montes, con Emma Wolf, con Bornemann, toda esa camada de mujeres que hicieron en el 80 una implosión y un cambio en lo que se consideraba la literatura infantil. Hubo toda una renovación, empezaron a hablar de lo que no se hablaba, Claro. a contar cosas no dichas y hasta fueron prohibidas. Y Laura de Betach estaba entre ese grupo de mujeres, junto a otros, también estuvo Roldán, había otros varones, no es que no, pero bueno, mayormente había un grupete de mujeres que en la década del 80 y yo las estudié, bueno, por mi primer, digamos, profesión y la que me llevó 40 años, ¿no? Claro. Mis 40 años de trabajo. Por eso la elegí. ¿Y por qué es esto, no? Es con el adentro y el afuera, ¿no? Sí, es lo que va quedando. Y es lo que va quedando. Para mí es eso, la escritura es lo que queda. Lo que aparece ahí es lo que de alguna manera pensé que no podía dejar de decir, ¿no? Porque uno tiene que economizar, pero también... Economizar, pero ver que, claro, que lo que tiene que estar esté. Sí. Y más que nada el libro es un agradecimiento para mí. Es agradecer a los que están conmigo, la vida que tuve, los que no están, que me cuidaron mucho. Y es una manera de decirlo, ¿no? Claro. Y eso. De decir lo que llevamos en el corazón. Sí. Acá lo dice también Marinés, después de la frase de Laura, dice que este libro es, ¿no? O el anecdotario es una suma apretada de recuerdos felices y de los otros. Sí, Que es la vida misma, un reconocimiento a lo vivido, y a todos esos que nos precedieron, y ahora a estos que precedemos nosotros también. sí. Una aventura gozosa de escritura asomada a la que fui, a lo que soy. También porque acá arrancás desde, Sí. ¿no? Y es como una mirada panorámica, Sí. va pasando la vida. Y un ramillete de flores diminutas como estrellas, y yo creo que también eso, porque hemos tenido la suerte de ir a la casita, entre comillas, que tiene Marinés, así como en un lugar de la provincia de Buenos Aires, y vemos ahí y el significado que para ella tiene cada plantita, que trajo de la casa de su mamá, las que le acompañaron toda la vida, ¿no? Y por eso creo que este título, Marinés, resume eso, flores diminutas como estrellas, ¿no? Sí, Las estrellas que vendrían a ser, los momentos. No, porque, digamos, hay una imagen, un momento que para mí es maravilloso, que es desde que tengo ese ciruelo, que hace 15 años. Yo en agosto, en todos los agostos, que es cuando florece, yo tengo el hábito de pararme debajo de las ramas del ciruelo y estallan las florcitas que son mínimas, blancas, y cuando el cielo es celeste puro, esas para mí son estrellas, esas flores del ciruelo, y zumban todas las abejas mientras yo miro. Y para mí es una música. Eso es, por eso tiene este título. Porque es ese instante, no lo puedo transmitir así como lo digo, pero digamos, es ese momento en donde miro el cielo. Claro. Y siento, bueno, la música, ¿no? Esto de mirar esos colores,
y la naturaleza. Y bueno, por eso le debo mucho al ciruelo, porque tiene una belleza maravillosa. Todos los créditos se los lleva el otro árbol. El cerezo. El cerezo. No, es el cerezo. Digamos que tiene, el cerezo se lleva todos los créditos de belleza, el ciruelo menos. Sí. Son Porque iguales no es de de acá, porque es de Japón. Claro. ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta a Marinés, comentarle alguna cosa? ¿Alguna duda Sin miedo. que haya que esclarecer? No nos comemos a nadie. Bueno, si no, les vamos a agradecer a todos. Igual se lo pueden preguntar después, no necesitan preguntar ahora, porque lo hace más sencillo. Les agradecemos a todos y cada uno por acompañar a Marinés, que se lo recontra, merece. Así que, Una pregunta. ¿Para vos Adelante. en llegar o en empezar este libro? ¿Ya tenés ganas de pensar en otro? Sí, sí. Estoy escribiendo lo que viene. Ya dijo además. Estoy escribiendo con mucho entusiasmo. Estoy muy. Me puso mucha pila esto. O sea, este mes de enero, cuando me encontré con el Señor y que ya estaba, y yo dije, y bueno, ¿por qué no? Sí. Entonces cuando ya lo había liberado, dije, tengo que seguir porque tengo tanto escrito. Tengo cerca de 30 cuentos, pero son cuentos, no son relatos, son cuentos. Cuentos, unos bien distintos de otros, solamente que es pura ficción. Ahora, bueno, Adela les encuentra las conexiones, pero porque me está ayudando a trabajar en esto, pero bueno, hay escenarios muy diferentes. escenarios muy diferentes, historias muy diferentes. Unas que otras, pero bueno, es el trabajo, o sea, no estoy escribiendo nuevo. Acá alguno nuevo tuve que poner cuando lo armé, algo que no estaba. Pero en cambio lo que estoy haciendo es potenciar y modificar un montón, porque claro, va creciendo, no sé si lo que vivo, si tengo como que voy, no sé, trabajando más, me tacho mucho y vuelvo, y las imágenes, y cómo lo digo, y cómo lo tacho. Por suerte lo hago en la compu, porque si fuera en un cuaderno sería mortal. Valoro al escritor que trabajó en el papel y tachó y después no se entiende nada, pero en cambio con la computadora es maravilloso. Está la versión 1, la versión 2, Claro. el ok final. Ok. Este es el final. Este es el final. Segurísimo es el último. Sí, versión, yo te lo Claro, mando. esa versión. Y ella me Le dice, pongo fecha. ella le pone fecha porque enloquece cuando le mando las cosas, porque yo le pongo final y no Yo termina. también le pongo los míos. Final. Yo Claro. tengo uno que dice, este es el verdadero. Y el otro que dice, mentira, este. Y este es el próximo. Y también, viste que Borges siempre decía, de hecho Borges corrigió todas sus ediciones. O sea, no era que lo editaba y lo volvía a corregir. Y él decía que publicaba para dejar de corregir. Y que los abandonaba los libros. ¿Eh? Es verdad. Claro, Que los pero- abandonaba, decía, que no los publicaba. Sí, porque hay un momento en donde tenés que, Claro. o sea, hay un momento que tenés que decir basta. Eso te iba a preguntar, ¿cuál fue tu momento de Y decir cuando basta? lo único, cuando terminamos, que yo dije, bueno, ahora tengo que buscar el editor, y él me dijo, pero mirá que tenés que corregirlo, después no se mueve, y le mandé como 4 correcciones. Le Claro, mandaba es corregido y terrible. Hay un error vacui. sí, iba y venía, y le digo, es última. Y encontraba algo, no sé si era una coma, si era un punto, si era que el verbo estaba mal conjugado. Y entonces me dice, pero tenés que darle final, mirá que, y cuenta regresiva, y como soy tan deber ser, él me dijo, el domingo a las 5 de la tarde se termina. Y yo a las 4 de la tarde lo largué. Y dije, chao. Lo parece. Sí, Es como una caricia en un momento. Sí. Ya está. sí, Sí. claro. Sí. Así que bueno. Es- Y
Me emocionaron mucho narradoras. Es muy loco, ¿no? Porque es muy loco porque primero porque somos amigas, primero, y somos compañeras de narración y hemos pelado escenarios pequeños, pero hemos pelado escenarios. Y cuando les dije, chicas, quiero pedirles un gran favor, podían decirme no. No, escucha. Y entonces me compraron el libro, tengo que decir. Se llevaron el libro y dijeron, bueno, nosotros vamos a preparar lo que queremos. Sí, claro, lo que ustedes quieran. Y me encanta porque yo me moría pensando en cuál habrán elegido. Y nos manda mensajitos tentativos. ¡Ay, qué sorpresa, ¿no? Claro. ¿Y te lo imaginaste bien? No, para nada. No lo imagino. No, porque vos largaste dos que podíamos hacer que no. No los eligieron. Bueno, me encantaría que ahora sí tomáramos algo y comiéramos algo.